se considera una de las religiones más antiguas. Esta religión es un dharma o forma de vida que pretende que los creyentes se liberen de las ataduras que les sujetan a este mundo y les sea posible apreciar los valores supremos. Actualmente sigue vivo no solo como una forma de organización social y cultural, sino también como una práctica interior de los individuos con ayuda de maestros, directores espirituales. Es la religión más seguida en India con el 80% de población, que sería 1.000 millones. Es la tercera religión más popular en el mundo. Actualmente las festividades de esta religión son realizadas en diferentes partes del Oriente, además que a veces estos eventos son transmitidos en las redes sociales. El budismo tiene una aptitud para adaptarse a los cambios de circunstancias. Desde un punto de vista filosófico, está en contra de los bienes materiales. Sin embargo, no se le reconoce un conflicto con las ciencias modernas. Incluso Buda tuvo una aproximación de tipo experimental con relación a sus fundamentos de la fe. Ahora, bajo los regímenes comunistas de Asia, el budismo ha tenido que hacer frente a periodos muy difíciles. En China, el budismo sigue existiendo bajo una estricta regulación y supervisión gubernamental. Muchos monasterios y templos fueron transformados en instituciones de tipo público. Es practicado por el 6% de la población, ocupando el quinto lugar como religión. Actualmente se ve más información sobre la celebración de esta religión que son difundidas por jóvenes y adultos mediante las redes sociales. El taoísmo es un sistema filosófico y religión que tuvo su origen en China. Actualmente influye en problemas ambientales y de violencia en el mundo, ya que esta filosofía se basa en la naturaleza, en la no violencia y en el ambiente de armonía, paz y tranquilidad. Sus celebraciones ahora son en grande y se dan a conocer no solo a creyentes, sino a personas que no lo son. El símbolo del yin y yang se ha vuelto mundialmente conocido. También sus celebraciones son grabadas y subidas a plataformas digitales. El Islam es una de las religiones conocidas en el mundo con más de 1.200 millones de seguidores. Su texto sagrado es el Corán y su país musulmán más poblado es Indonesia. En los últimos años las noticias están vinculadas con los actos terroristas cometidos por quienes profesan las interpretaciones más extremistas de esta fe religiosa. A pesar de la importancia de Mahoma, los creyentes no adoran imágenes suyas porque es una falta de respeto. Los creyentes actualmente tienen más libertad de celebrar sus días festivos. El sijismo actualmente cuenta con 30 millones de fieles. Es la quinta religión del mundo en número de seguidores. El 83% vive en India y la mayoría de los cuales está en el estado indio de Punjab, el único lugar donde los sijis son mayoría. Unos 19 millones viven en la India, la mayor parte en el estado de Punjab. Es una fe monoteísta que cree en la igualdad y el servicio a los demás, lo cual se mantiene actualmente, con celebraciones y ritos en los que asisten muchas personas seguidores de esta religión. El jainismo. La esencia de esta religión es la preocupación por la salud y el alma de cada ser vivo y del universo por completo. No tienen dioses, pero se rigen por la reencarnación. Ellos practican un concepto que Gandhi incorpora a sus discursos y propuestas de sistema, ahimsa, que quiere decir principio de no violencia. Se autoconsideran el pueblo menos violento del mundo. Actualmente el jainismo es una religión minoritaria que influye con sus 4.2 millones de seguidores en la India, además de una exitosa y creciente comunidad emigrada a América del Norte, a Europa Occidental, a Oriente de Asia, Australia y otros lugares. Los jainas han influido y contribuido de manera significativa en las esferas éticas, políticas y económicas actuales de la India. El sintoísmo actualmente constituye la primera religión con mayor número de fieles en Japón. Es considerada la religión originaria de Japón, un culto popular que puede describirse como una forma sofisticada de animismo naturalista con veneración a los antepasados. Actualmente se debate si el sintoísmo es exclusivo para el pueblo japonés o si puede ser practicado por personas de otras nacionalidades. La diáspora japonesa ha creado santuarios sintoístas en muchos países y en todos los continentes, y personas del occidente se han convertido al sintoísmo e incluso llegando a ser sacerdotes. Durante la expansión del Imperio de Japón, antes y durante de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno japonés deliberadamente creó santuarios sintoístas en países subyugos como Corea y estimuló la conversión al sintoísmo. En todo caso, el debate persiste aún hoy. El zoroastrismo. Los conceptos del cielo, el infierno, día del juicio final y los ángeles y demonios se originaron en las enseñanzas del Zaratustra. El número total de seguidores actuales no se conoce, pero se aproxima a 125.000 a más de 300.000. La mayoría de los seguidores del Zoroastro viven en tierras tradicionales como la India, Pakistán, Irán, Afganistán y Azerbaiyán. Actualmente también viven en América del Norte, Reino Unido, el Golfo Pérsico, Oceanía y Singapur, contando con pocos practicantes en todo el mundo. Por ejemplo, el creador de la marca Mazda le dio ese nombre gracias a la inspiración de una leyenda de Azor Ahí,
un semidios que triunfa sobre la oscuridad en la serie de novelas convertidas a serie de televisión Game of Thrones de George R. Martin. Además, se podría argumentar que la batalla cósmica entre la luz y la oscuridad en la Guerra de las Galaxias lleva muy ostensiblemente la marca del zoroastrismo, y el difunto Freddie Mercury estaba muy orgulloso de su herencia persa zoroastrista. El confucianismo. En la China de hoy, las enseñanzas de Confucio vuelven a interesar como una forma de actualizar el comunismo chino y armonizar la tradición china y la estabilidad política. Han dejado de ponerlo de moda por decir en China. Se presenta como un conjunto de enseñanzas y valores para superar el consumismo y el marxismo con características chinas. Una serie de recomendaciones morales, políticas y sociales que apuntan a mejorar al ser humano en todos los ámbitos para lograr una sociedad armoniosa, pero no lo han mejorado. Xi Jinping, un político conocido, acudió a Confucio para llenar este vacío. Actualmente se dio a conocer más las religiones de personas influyentes y famosas, y también se dieron a conocer las historias de las religiones mediante películas, series y documentales. Empecemos por lo que mi compañera dijo. Las religiones más conocidas en el Oriente son Bahaísmo, Sijismo, Zoroastrismo, Budismo, Hindismo y Jainismo. No tenemos que olvidar eso, pero yo voy específicamente a mi tema, que se trata sobre la fe. La religión pierde protagonismo y gana la intuición y las emociones. Un equipo del Departamento de Antropología de la Universidad URB ha culminado una investigación sobre el auge que están experimentando en estos últimos años. Diferentes prácticas importadas de Oriente, como la meditación o el yoga, las terapias naturales desde la acupuntura hasta las flores de Bach y los saberes esotéricos, sea mediante la lectura de cartas del tarot, una sesión introductoria del neochamanismo. Tres grandes pilares, tres ejes con muchos puntos en común, surgidos en un nuevo contexto social, el de los nuevos imaginarios culturales. El trabajo concluye que estos sustitutivos de la religión, la fe y también la medicina convencional han llegado para ocupar parte de un vacío dejado en multitud de las personas, incapaces de encontrar respuesta a sus inquietudes. El estudio de la universidad ya mencionada destaca la emergencia de lo que se domina como el mercado de la insatisfacción, con la búsqueda creciente de alternativas ante la pérdida de los referentes clásicos, como la religión cristiana y las prácticas médicas hegemónicas, que convierten al paciente en un sujeto pasivo que únicamente se deja tratar y medicar y no aportan nada. Los investigadores hablan de la tercera vía, donde la razón y la fe pierde su papel hegemónico para dar protagonismo a la intuición, la imaginación y la emoción o la expansión de la conciencia. Es algo muy increíble. Muchos de quienes buscan la espiritualidad oriental pasaron antes por el ámbito católico y lo dejaron por la insatisfacción. Implica el antropólogo de la URB, José Reche, un gran conocedor de la filosofía oriental y especialista en el tai chi y yoga con largas estancias en India. El cuerpo, de ser un elemento pecaminoso, pasa a ser protagonista. En el Oriente, el cuerpo tiene una importancia fundamental, es un trampolín para llegar a Dios. El concepto de culpa no existe, el pecado sería la ignorancia, destaca Reche. La actitud de quien practica mucho más activa es una de las claves del elevado nivel de satisfacción, concluye el estudio. El sujeto es parte y arte, no una cosa sobre las que se interviene. Puedes hacer el bienestar y puedes crear bienestar a las personas que están en tu entorno. No se trabaja sobre enfermedades, sino sobre quienes las padecen. Lo que subraya Inés Tomás, la doctora en psicología y psicoanalista, es esto. Soy yo quien puede hacer algo para mi bienestar. No soy un sujeto pasivo en manos de la medicina o la religión. De la autoconfianza. Para poder entender mejor este tema, necesitamos realizarnos un par de preguntas. ¿Qué significa o qué es la autoconfianza? La autoconfianza es la confianza en uno mismo. Esto quiere decir que es el convencimiento que uno es capaz de realizar con éxito, ya sea una tarea, una misión, o bien tomar la mejor decisión, por más difícil que ésta parezca. Ahora nos pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se comporta una persona que tiene autoconfianza? Bueno, como sabemos, las personas tenemos temores. Y uno de estos temores de aquellas personas que no tienen autoconfianza serían el cometer errores, el no lograr los resultados deseados, el tener miedo a la culpa, el tener miedo a ser rechazado, al avergonzarse o al perder reputación o parecer débil. Una persona con autoconfianza al mismo tiempo logra escuchar las opiniones y argumentos de los demás.
pero sin contaminar las propias. Siempre siguen sus ideales. Bueno, ahora continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es la autoconfianza en la religión? Bueno, esta pregunta tiene dos respuestas. Se le puede decir a la primera respuesta que es la confianza o la fe que esta persona tiene hacia alguien o hacia algo. Y la segunda respuesta se puede decir que esta persona tiene la autoconfianza, confía en sí mismo en creer o en tener fe hacia alguien o en algo. La autoconfianza en las religiones y filosofías orientales. Ahora tocaremos en el punto del budismo. Si lo vemos desde los ojos del budismo, la palabra autoconfianza simplemente no debería de existir, ya que ponerle la palabra auto es enfocarse en nosotros mismos. Y eso en el budismo es simplemente algo que no se practica. Como dice Dalai Lama, el ver por el yo es una fantasía que nos lleva al sufrimiento. En el budismo también se centra en las cosas buenas, más que en las malas. Se debe tomar las acciones que hagan que estés bien en mente y cuerpo contigo. Entonces, el mejorar la autoconfianza también para ellos es un trabajo de todos los días. Pero eso sí, sin buscar ser mejor que otro. Taoísmo. Cuando una persona practica el taoísmo, entiende que ningún ser vivo está encima de otros seres. Y en el taoísmo se aprende a ser uno con la naturaleza. En la ética taoísta promueven los valores, ya sean como la sencillez, la generosidad, el desapego y el pacifismo. El taoísmo y el budismo, en este punto de la autoconfianza, tienen la misma idea. El taoísta no se permite ser egocéntrico, ya que practican y entienden que ningún ser vivo está encima de otros seres. Confucianismo. Confucio dejó virtudes para ponerlos en práctica, ya sean como bases fundamentales del orden social, tales como el respeto a los superiores. Esto trata de decir que todo lo antiguo merece el mayor respeto. Junto a esta virtud también destacan las siguientes, las cuales serían Ren, que significaría bondad, benevolencia o altruismo; Shu, que significaría respeto mutuo; Song, que significaría lealtad; Xin, que significaría sinceridad; Ji, que significaría justicia; Li, que significaría propiedad; y Si, que significaría sabiduría. Quería inculcarles un sentido de vocación y misión, de autoconfianza, determinación, responsabilidad e independencia. Confucio decía, no se preocupen por no ejercer ciertos cargos, trabajen en cambio para ser capaces de ejercer sus funciones. Es así que Confucio deseaba inculcarles autoconfianza. La autoconfianza y el hombre oriental. Como nos dimos cuenta, el hombre oriental trata de ser uno con la naturaleza, trata de ser uno mismo con su entorno y trata de crear una conexión consigo mismo. Es así que el hombre oriental no se deja subestimar, no se deja influenciar por las demás personas y no cambia su opinión de la noche a la mañana. Es así que, si nos damos cuenta, una persona que tiene autoconfianza logra escuchar las opiniones y argumentos de las demás personas sin contaminar sus propias opiniones, argumentos e ideas, y al mismo tiempo no cambian sus ideales, sin embargo, las siguen. Es así que nos podemos dar cuenta que un hombre oriental sí practica la autoconfianza, pero eso sí, sin llegar a los extremos. El autocontrol. Una gran parte de nuestras acciones diarias están precedidas por los dictados de nuestra voluntad. Sin embargo, en ocasiones no sucede así. No hacemos lo que queríamos hacer o hacemos lo que no queríamos. La cuestión que nos interesa es descubrir qué nos mueve a hacer algo, o bien qué es lo que nos impide actuar según lo decidido, qué nos alienta a ejecutar una acción que no es la adecuada, a ceder ante una tentación o a dejar para mañana lo que deberíamos hacer hoy. ¿Qué es el autocontrol? El autocontrol nos permite controlar los aspectos importantes de nuestra vida diaria, la atención, los pensamientos, las emociones, los deseos y las acciones. Todos los días tomamos decisiones para resistir impulsos que nos tientan con la expectativa de obtener algo agradable. En este sentido, deberíamos evitar las interferencias negativas en el proceso de información de la voluntad, superar las tentaciones que la modifican o eliminan y suprimir las acciones inconscientes. 1. De carácter psicológico. La voluntad precisa de un estado mental de autoconciencia. Esto es, un estado mental en el que la persona tiene la conciencia de sí mismo, de que es ella quien está pensando y lo está haciendo aquí y ahora. La autoconciencia es esencial para focalizar la atención, analizar la información y tomar una decisión en las situaciones en las que no predomina, por ejemplo, en los procesos cognitivos automáticos o en los estados bajo la influencia de estupefacientes. La voluntad desaparece y perdemos el control de nuestros actos. La importancia de la conciencia en relación con la voluntad la define el filósofo de la ciencia David Chalmers, en base a 3 facultades de la conciencia. 1. El control deliberado del comportamiento. 2. La capacidad para acceder a sus propios estados mentales. Y 3. Integración de la información mediante un sistema cognitivo. Las tensiones políticas en los países del Oriente surgen entre los gobiernos autocráticos tradicionales y los regímenes
no menos autoritarios con influencia marxista. Así como entre las minorías, como la kurda y las mayorías dominantes, existen enfrentamientos entre las facciones religiosas sunitas y chiitas partidarias del integrismo islámico, y cómo denominar común la permanente conflictividad entre los palestinos en su mayoría liderados por la OLP y el Estado de Israel. El desenlace de la guerra del Golfo Pérsico y la aplastante derrota de Saddam Hussein podría originar como secuela el levantamiento popular contra su régimen que podría ocasionar la desmembración del Irak. Solo una conferencia de paz que cuente con la participación constructiva de todas las partes en conflicto y que afronte globalmente los problemas en litigio puede alejar definitivamente la amenaza de nuevos enfrentamientos bélicos y el consiguiente peligro de su generalización. Existe una crisis de valores que afecta el desarrollo de las últimas décadas, originando auténticas megalópolis, en las que se hace difícil la convivencia y con ello se arrastran problemas de desarraigo, desempleo. El yoga y la meditación. El yoga y la meditación fueron diseñados para ir juntos. El yoga ayuda a fortalecer el cuerpo para largas sesiones de meditación y la meditación ayuda a la mente a entrar en el cuerpo para el yoga. ¿Qué es el yoga? Según la tradición, yoga significa unión, la unión del jiva o yo transitorio finito con el Brahman o yo eterno infinito. El término Brahman suele usarse para el concepto hindú de Dios o realidad última. Por lo tanto, la finalidad del yoga es llevar al ser humano hacia su estado evolutivo más elevado. La práctica del yoga en Oriente es simple, clara y tiene un objetivo, el mismo que tienen otras creencias o religiones cuando acuden a rezar a un templo o a la iglesia. La diferencia es que para los yogis el cuerpo es el templo y las asanas o posturas, la pranayama o respiración y la meditación son su oración. Su Dios es el ser individual que reside en el cuerpo. También se sabe que el yoga es una antigua disciplina espiritual profundamente arraigada en la religión del hinduismo. Los textos fundamentales del yoga son los siguientes: el Yoga Sutra de Patanjali, el Hatha Yoga Pradipika, el yoga en la actualidad. En Oriente, en la actualidad, seguir el yoga auténtico puede traer no solo realización espiritual, sino también sus efectos colaterales como salud física, reducción o eliminación de ciertas enfermedades o promover la salud. La intención del yoga es enfocarse en lo espiritual ya desde el comienzo. En Oriente se maneja un buen entendimiento de la palabra yoga, sin embargo no sucede de esta manera a nivel mundial, ya que en los últimos tiempos se ha hecho mal uso de la palabra yoga, sobre todo en Occidente. La gente cree que yoga significa hacer ejercicios para permanecer joven, disponible en cómodos CDs, pero en otros contextos el yoga se presenta como culto religioso dirigido a atraer adeptos. El yoga se ha visto afectado por la pobreza espiritual del mundo moderno, que lo ha trivializado, diluido, reducido a clichés. La meta del yoga tradicional es de naturaleza espiritual, y sus efectos colaterales incluyen la sanación física. Lo que se necesita es reafirmar claramente la verdadera naturaleza del yoga. ¿Qué es la meditación? La palabra meditación real proviene del verbo latino meditare, cual se traduce al inglés pensar, contemplar, idear y reflexionar. La meditación también es uno de los 4 pasos en la antigua Lectio Divina, y es el 7º de las 8 extremidades del yoga en el Yoga Sutras de Patanjali. Es el estado mental que se logra al practicar yoga. También puede significar participar en el ejercicio mental con el fin de alcanzar un mayor nivel de conciencia espiritual. Una práctica muy usual en el Oriente. Es un proceso mediante el cual entrenamos nuestra mente o inducimos la conciencia a un determinado estado de concentración, lo que beneficia al organismo en general y nuestra propia interacción con el mundo. La meditación en la actualidad. La meditación en la actualidad es necesaria para todo aquel que busque cambios fundamentales en su vida, ya que cuando meditamos logramos de manera gradual desconectar la mente de los sentidos. Al lograr esto, somos capaces de percibir que somos más que nuestros sentidos. A continuación mencionaremos los tipos de meditación más practicados. La meditación budista. En su contexto religioso-filosófico, la meditación budista es concebida como una práctica de transformación, de evolución de las personas y de su medio social, ya que desde hace más de medio siglo se ha convertido en un estilo de vida para millones de personas de Occidente.
más allá de los credos religiosos. En contra de los tópicos al uso, su propósito no es apartarse de la realidad exterior, sino llegar a alcanzar el equilibrio con ella, en un estado de plena conciencia y serenidad. La postura del cuerpo, la respiración, la actitud, la atención y el pensamiento son los aspectos críticos que forman parte de estas técnicas ancestrales de meditación. Meditación taoísta. La meditación es una de las principales prácticas del taoísmo y se considera anterior al budismo. La técnica más tradicional consistía en crear un mapa interior, donde se hallaba una serie de palacios en los que se encuentran los dioses. Meditando se les visita y se les honra, pero además se conversa con ellos. La meditación taoísta pone un gran énfasis en el control de la respiración. A través de las meditaciones se busca abrazar el todo, alcanzar la armonía con el Tao. La meditación Zen. Tiene su origen en el budismo Zen y está bastante extendida en Asia, aunque también cuenta con numerosos adeptos o simpatizantes en el mundo occidental. Se diferencia de la variante más tradicional en su afán de prescindir o eliminar todo aquello que sea superfluo o innecesario para alcanzar el deseado estado de equilibrio. Pone esencial atención en el control y en el bienestar del cuerpo para llegar a sus metas. Meditación trascendental. Tiene su origen en la denominada meditación del sonido primordial, que se basa en la utilización de mantras o palabras sagradas que se asocian a estados de bienestar. La pronunciación de los citados mantras a modo de susurro puede convertirse con el hábito en un impulso o desencadenante para promover estados de conciencia plena según sus seguidores. Sitúa sus antecedentes en el hinduismo.